Pues con el gusto de estar con ustedes, vamos a comentar un tema que me parece muy importante y espero que a ustedes también, relacionado con el momento electoral, el momento que se está viviendo con mucha intensidad en el país. Hoy justamente nos desayunamos con la noticia que publica el periódico Reforma, que es pues la encuesta de cómo van las preferencias electorales en cuanto a los, por lo que hace a los candidatos a la presidencia de la República. Y pues realmente pues es sorprendente cómo el candidato, ya saben quién, va arriba de las preferencias por un 52%. Y su más cercano contendiente, el canallita que le dicen por ahí, pues tiene solamente 26%, o sea, la mitad de, de lo que tiene el candidato de Morena. Y esto significa a menos de un mes, porque el mes de junio no va a tener todo el mes completo de actividad electoral propiamente, sino que la última semana de junio no va a haber actividad ya de proselitismo, lo prohíbe la ley. Entonces, pues estamos a 3 semanas de que culmine el proceso de campaña electoral propiamente dicho. Y entonces, bueno, estamos en esta situación. El candidato del partido del PRI, primo, hermano, socio, alcahuete o como le quieran llamar, del otro partido, el PAN, los dos partidos de la derecha radical de este país, bueno, pues está, ya ni se asoma siquiera, está en un tercer lugar súper alejado y sin ninguna posibilidad de poder siquiera arrebatarle el segundo lugar al señor Canalla. Entonces, yo quisiera hacer una reflexión con ustedes acerca de qué está pasando con las propuestas de los candidatos y de las alianzas estas que se han formado, las coaliciones electorales entre los diferentes partidos, principalmente las tres coaliciones que van arriba, la de Morena, PT y el PES, y el otro de el PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, y ya la tercera ya ni la mencionamos, no tiene caso. Bueno, pero ¿qué están planteando en un tema que desde mi punto de vista es importantísimo? El problema del trabajo, del empleo, de la economía, que es prácticamente la economía se desprende de la actividad del trabajo. Si no hay trabajo, no hay economía. Aunque haya mucho dinero, no hay economía. Entonces, ¿qué están planteando los diferentes candidatos? Sobre todo los dos que están en la punta. Bueno, pues creo que las propuestas son muy parecidas en el tenor de que vamos a incrementar el empleo, vamos a incentivar a las empresas, sobre todo a la pequeña y mediana empresa, va a haber créditos, va a haber esto, va a haber lo otro, pero como siempre pasándole la responsabilidad y la tarea de proporcionar trabajo, empleo a los mexicanos, a los empresarios. Entonces sabemos, ya lo hemos comentado en este espacio, los empresarios no dan empleo, los empresarios no les interesa la vida de los trabajadores, les interesa es su ADN, la utilidad, la ganancia, el lucro. Esa es realmente su motivación. Donde no hay ganancia, no hay lucro, no hay obtener utilidad del trabajo de los demás seres humanos, no hay patrón que le entre. Entonces,
aquí el asunto es el trabajo en el sentido más amplio. ¿Qué es el trabajo? Bueno, pues el trabajo es una actividad tan maravillosa que gracias a esa actividad, hace muchos miles de años, pues el ser humano pudo alcanzar este nivel de ser humano, de pues el Homo sapiens famoso, ¿sí? El Homo sapiens erectus, es decir, el animal sabio que se pudo sostener en dos extremidades nada más. El trabajo, pues fue el que ayudó al ser humano, entonces todavía muy pegado a sus orígenes de primate, para desenvolverse, para desarrollarse, para evolucionar y obtener esta calidad que ya desde hace varios miles de años pues tenemos los seres humanos. Bueno, pero ahí está la importancia del trabajo, no solamente como una actividad económica, sino como una actividad que le dio al ser humano esa cualidad y ese estatus. Bueno, entonces, ¿cómo es posible que hoy nos digan pues que el trabajo depende de los empresarios? ¿No? Y nos vamos, como ustedes ya me han escuchado en otras ocasiones, nos vamos yo me remito luego a lo que dice nuestra ley máxima, que todo el mundo habla de ella y casi nadie la conoce, la Constitución. ¿Qué dice el artículo 5, el artículo 25 y el artículo 123 de nuestra Constitución? Pues son los artículos que se refieren al trabajo. El artículo 5 constitucional es el que nos da la garantía individual de podernos dedicar a cualquier actividad lícita, ¿sí? Y que nosotros elijamos, que nos convenga, que nos agrade, cualquier actividad de trabajo, dice la Constitución en el artículo 5, lo puede desarrollar cualquier persona, siendo lícito, primero. Segundo, nos vamos metiendo ya más a lo que es propiamente el concepto del trabajo, como un concepto social. El artículo 25 y económico. El artículo 25 nos señala cuáles son los tres elementos que participan en la vida económica del país y dice el sector público, que es el sector del Estado, que representa a toda la población, el sector social, que es el de los trabajadores organizados, las comunidades indígenas, los ejidos, las cooperativas, las uniones de producción, en fin, todos estos modos de organización para el trabajo social. A eso se refiere y va en segundo lugar, de acuerdo como lo establece el artículo 25. Y el tercer elemento, el tercer factor de la economía le llama el sector privado. Y ese sector privado son los patrones. Fíjense cómo van en el último lugar de importancia en la Constitución. Sin embargo, pues todos los partidos políticos, todos los candidatos, pues los ponen en primer lugar, como si ellos fueran los que nos fueran a resolver los problemas, perdón, lo de fueran y fueran, pero como si a ellos les correspondiera resolver el problema del empleo, cuando a ellos no les corresponde. Por eso la Constitución dice, primero el sector público, que entre comillas y entre paréntesis se han dedicado a desaparecerlo los últimos 5 presidentes de la República. Y en segundo lugar, el sector social, que también Carlos Salinas de Gortari elaboró leyes y modificó leyes para lesionar, para eliminar al sector productivo social. Bueno, y el último de los artículos a los que yo me refería, el 123 de la Constitución. ¿A qué se refiere el artículo 123? A todos los abogados nos enseñan en las escuelas de derecho que ese es el artículo que se refiere al trabajo. No, ese es el artículo que se refiere a un modelo de trabajo, a un sector de la economía de este país y de los países capitalistas. ¿Cuál es? Precisamente el de la explotación del ser humano por otro ser humano. Es decir, la utilización del trabajo para que el dueño o el posesionario de los medios de producción
adquiera ganancias a costa del trabajo de sus empleados, sus trabajadores, sus obreros. Entonces, vemos cómo está mal planteado el asunto por todos los candidatos, está mal planteado. Y prueba de ello, yo quiero referirme ahora, para que se vea que no estoy hablando solamente de memoria o porque me entusiasme mucho lo que dice la Constitución. No, la Constitución es un documento, primero, que es producto de la lucha del pueblo mexicano durante muchísimos años. Y sobre todo porque es producto ya para concretarse, es producto de la lucha que se dio entre 1910 y 1917. Es decir, la lucha por tener una nueva constitución con contenido eminentemente social. Ese es el producto. Bueno, entonces, yo quiero referirme a que hay otro modelo de trabajo, otro sistema de trabajo, totalmente constitucional y prioritario respecto de el mundo del trabajo que se usa para enriquecer a unos cuantos. Ya hablamos en el programa anterior de los 36 mexicanos y mexicanas que pues nada más tienen el equivalente a la tercera parte de la deuda total de este país, que son 10 billones y medio de pesos. Ellos les toca casi la tercera parte de esa deuda, no para pagarla, sino para servirse de esos beneficios, porque a eso asciende su capital actual de esas 36 personas o familias. Entonces, el modelo que nos plantea el artículo 25 de la Constitución es el modelo ideal. Es un modelo que por eso se incluyó en la Constitución en segundo lugar, no en el último lugar, para resolver los problemas de empleo, para resolver los problemas de mejoramiento de la vida cultural, social y en general de la población de nuestro país. Y ese modelo es el de la utilización y la organización del trabajo social, del sector social. Entonces son las comunidades indígenas principalmente, porque además es un sistema de producción y un sistema de trabajo que ellos tienen desde hace miles de años. Ellos son los mexicanos originarios, ellos son los que están aquí desde hace más de 15,000 años, ¿sí? Y ellos son los que han aprovechado la naturaleza, los productos de la naturaleza y su trabajo para vivir en armonía y no producir problemas al medio ambiente. Ese trabajo es importante. Y luego viene el de los sectores que con posterioridad pues se han presentado, como los ejidos, las comunidades o los centros de población ejidal, las uniones de ejidos y el sector que viene todavía después, que es el sector de las cooperativas. Y ese trabajo social es el único que nos puede resolver los problemas de este país. No podemos depender de la voluntad, no podemos depender del interés, a veces de la mezquindad, de unos cuantos acaudalados. Tenemos que resolver los problemas de millones de mexicanos con su trabajo, haciendo que ese trabajo les sea útil a ellos y que no sirva solamente para producir ganancias para otras personas. Ese es el punto que desde mi perspectiva es lo único que nos puede resolver los problemas de trabajo en este país. Y bueno, como prueba, como demostración, decía yo, no es una hipótesis intelectual, teórica, es que la sociedad cooperativa de los trabajadores de refrescos Pascual acaba de cumplir 36 años la lucha de esos trabajadores, que culminó después de 4 años de huelga y de lucha legal, a la que por fortuna me tocó muy jovencito ser abogado de ellos, ayudarlos desde el punto de vista legal, junto con otros asesores desde el punto de vista político, sindical, y
al gran compañero sindicalista y político del pueblo, don Demetrio Vallejo. Hicimos un trabajo de apoyo a estos trabajadores que aguantaron todo, salieron adelante con la solidaridad de muchos miles y miles de personas de la Ciudad de México y de otros estados de la República. Esa sociedad cooperativa hoy es una empresa de prestigio, es así, de prestigio mundial, porque tiene premios por su calidad de sus productos en varios estados, en varios países del mundo, principalmente en Europa. Entonces, ahí está la demostración. Ellos no tienen patrones. Ellos no esperaron a que alguien les llevara dinero para echar a andar su empresa. Con lo que obtuvieron al ganar su huelga y adjudicarse los bienes que ellos habían trabajado toda su vida, con eso hicieron esta empresa. Y también te quiero saludar y mencionar, porque también tuvieron un proceso similar años después, los trabajadores de una empresa alemana, la Continental Tire, creo que se llama, no recuerdo bien el nombre, pero era una empresa que elaboraba llantas, artefactos para las llantas de los autos y los camiones. Bueno, pues ellos tuvieron una experiencia similar y hoy también tienen una cooperativa que es muy productiva, que compite en calidad con todas las empresas llanteras extranjeras en México, pero además ellos producen para la exportación. Es tal su calidad que exportan la mayor parte, casi la totalidad de su producción. Ahí está el ejemplo. Y así podemos hablar de otras cooperativas. Lamentablemente ya no son muchas, pero esa es la muestra palpable de que los trabajadores son los que producen la riqueza, son los capacitados para manejar sus empresas y son los que pueden resolver el producto del empleo en este país. Vamos a apoyar esas iniciativas, vamos a apoyar esos esfuerzos y sobre todo esos ejemplos. Ojalá y esto sirva para reflexionar acerca de lo que es realmente el mundo del trabajo, que no lo confundamos con el mundo de la explotación y del privilegio de unos cuantos para enriquecerse con el trabajo de los demás. Hasta aquí el comentario, hasta la próxima.